¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio Memoria de Elefante. Bueno, así lo había bautizado. Hoy día vamos ya a empezar a leer obras para poder ampliar nuestros estudios sobre el tema de la historia en general, ¿no? Y encontré este librito, me pareció muy interesante, como una introducción a los estudios historiográficos, digámoslo así de esta manera, y se llama Didáctica de la Historia, del historiador mexicano Miguel Ángel Basurto, ¿no? Este historiador mexicano, es una obra introductoria, tiene una otra obra mayor, o más emblemática, que se llama Evolución, sí, la evolución en México, que prácticamente viene a ser como un libro de consulta para ver sobre la historia general de México, ¿no? Ahora, esta obra, la didáctica de la historia, se divide en dos partes. Divide una parte teórica y una parte práctica, ¿no? Eh, la parte teórica cuenta con lo que viene a ser temas, por ejemplo, la relación de la historia y la educación, teorías de la historia, concepto y contenido de la historia, el sujeto y objeto de la historia, valor de la historia como ciencia, formas de la historia, fuente de la historia, influencia del medio físico en la historia, influencia de los factores humanos en la historia, influencia del trabajo en la historia, ¿no? Esa es la parte teórica, la parte práctica vienen otros temas en general, ¿no? Ahora, por referente, avanzando un tema que viene a ser el tema de la relaciones de la historia y la educación, es el capítulo que hemos avanzado ahorita. Él habla un poco sobre el tema de la importancia que viene a tener la sociedad con referente que en su transformación que ha tenido a lo largo de la historia, ¿no? Y lo ideal que viene a ser el sistema educativo es despertar ese pensamiento original o pensamiento crítico al ciudadano. El ciudadano debe participar activamente en el estudio historiográfico porque le va a permitir conocer el pasado para no cometer los mismos errores en el futuro. Ahora, debe ser ese aprendizaje histórico, debe desarrollarse más que todo por un tema de un amor a la patria y a la humanidad en general para este historiador. La historia no puede considerarse simplemente como una leyenda o de aspectos anecdóticos que han pasado, ¿no? Por ejemplo, tipo las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, ¿no? Sino debe ser un conjunto de acciones y reacciones que se han ejecutado en un periodo determinado y los cuales deben ser importantes porque son las bases para el siguiente periodo en general, ¿no? Ahora, también menciona que los diferentes métodos históricos se han modernizado o, bueno, de un modo u otro han cambiado constantemente, ¿no? Ya no son una simple simplificación, ¿no? O de hechos, digamos, de hechos históricos en general que se van anexando en sí, sino que tienen que tener una interpretación científica de esos hechos históricos. La historia contemporánea es síntesis de la humanidad en general. Entonces la civilización actual es el resultado de todos los esfuerzos que ha llevado la humanidad a lo largo de la historia. Entonces, él menciona y él relaciona la educación en general con la historia, ¿no? Y ahora esto es importante porque prácticamente, por ejemplo, en los países suramericanos, o llamados a latinoamericanos, mal llamados latinoamericanos, especialmente en Perú, por ejemplo, o sea, la historia ha sido relegada prácticamente de los estudios, ¿no? Eh, Más que todo porque antes era como una parte de los estudios de las ciencias sociales en general, ahora simplemente ha sido relegado a un nivel de estudios primarios o secundarios en sí, ¿no? Entonces la historia, ¿por qué? Porque piensan que una persona cuando conoce la historia va a formar una persona crítica y de una manera u otra va a poder tener más sentido al dar su opinión o a tener acciones sociales. Y que eso no, digamos que no es muy, muy relevante para poder mantener el status quo, ¿no? Entonces, por eso es que de una manera u otra la historia, por ejemplo, ha sido relegada de los estudios de cualquier ciencia social en general, ¿no? Cuando debería ser importante tener estudios relacionados con la ciencia. Por ejemplo, si tú estudias derecho, los estudios históricos relacionados del derecho en su desarrollo histórico que ha tenido, ¿no? Y así, cada ciencia o cada tecnología social debería tener la historia
que sea. Por ejemplo, en la economía, por ejemplo, también la historia económica prácticamente sacada de los estudios de historia, cuando la historia económica es muy importante para poder desarrollar, para poder entender las teorías que se están dando, las teorías económicas, y para poder desarrollar el pensamiento crítico en la economía. Pero ha sido relegada como un curso opcional que tú puedes llevar, o de repente puedes estudiarlo un curso posgrado de repente, si es que hay un curso posgrado en ese aspecto, ¿no? Entonces, eso es importante el tema de la historia en general para poder entender las ciencias sociales.